El Boletín Oficial del Estado publicaba el 20 de mayo de 2020 la orden que regulaba el uso obligatorio de la mascarilla. 700 días después, esta medida de protección, que ya dejó de ser obligatoria al aire libre el pasado mes de marzo, tampoco lo será desde mañana en interiores, tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que estamos en un contexto epidemiológico favorable, que posibilita la flexibilización del uso de uno de los elementos más simbólicos de la pandemia, las mascarillas, debido a la altísima cobertura vacunal. La ministra ha defendido la retirada de las mascarillas sin esperar a ver el impacto de la Semana Santa en la evolución de la pandemia. Asegura que hace un año había un 21% de ocupación de UCI y hoy es del 4%. Si bien el Real Decreto aprobado este martes elimina la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados, habrá determinados entornos en los que seguirá siendo obligatoria. Entre esos espacios están los centros sanitarios y las oficinas de farmacia. De igual modo, se tiene que seguir llevando en los centros sociosanitarios. Y por último, están los medios de transporte público de viajeros. Cuando hablamos de centros sanitarios estamos hablando de hospitales, de centros de salud. Cuando hablamos de servicios sanitarios podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de transfusión de sangre, o cuando hablamos de establecimientos sanitarios estamos hablando, por ejemplo, de farmacias. Bien, pues en todos estos ámbitos será obligatorio para las personas que trabajan en ellos, para los visitantes, salvo en el caso de los hospitales, las personas ingresadas en su habitación, que como parece lógico no tendrán que utilizarla. También serán obligatorios en los centros sociosanitarios. Pensemos en una residencia de mayores. Como se entiende que es el espacio, digamos, la vivienda de estas personas, no será obligatoria para las personas mayores que viven en ella, sí lo serán para los trabajadores y en el caso de las visitas, cuando estén de visita y por tanto compartan zonas comunes. También serán obligatorias en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril, por cable, en los autobuses, en las guaguas en mi caso, me entenderán, y en los transportes públicos de viajeros. Y en los barcos, cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en el mismo. Además, se recomienda un uso responsable por parte de determinados colectivos y en determinados escenarios. Entre ellos ha destacado su uso por parte de la población vulnerable, mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, pacientes con enfermedad de riesgo, mujeres embarazadas, profesorado con factores de vulnerabilidad, también en los eventos multitudinarios y aglomeraciones, y en las reuniones familiares y privadas en las que estén presentes personas con factores de riesgo. En cuanto al ámbito escolar, la ministra ha señalado que dejarán de ser obligatorias en los centros educativos. En lo que respecta al entorno laboral, ha explicado que con carácter general no serán obligatorias, pero ha notado un matiz importante. Los responsables en materia de prevención de riesgos laborales y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo podrían establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen convenientes. Darias ha resaltado que se trata de un día importante en el que se siguen superando etapas. Es un paso más, ha dicho, en la evolución de la pandemia. La COVID-19 sigue, pero según expresaba la ministra, evoluciona de manera positiva y los indicadores marcan un nivel bajo con carácter general estable en la mayoría del territorio.